Hola, ¿cómo están a todos? Bienvenidos a un en vivo más. Mi nombre es Carlos Leal, ya soy su diputado local en el Estado de Nuevo León y hoy tenemos de invitado a José Daniel Borrego. José Daniel. Compadre, ¿cómo estás? Bien, Pues bien. gracias por la invitación. Pues bien, ya deconstruido con los cursos De las nuevas masculinidades. de las nuevas masculinidades que me dieron por mandato del Tribunal Electoral. Y pues bueno, yo te tomo la invitación de hablar del tema. Yo accedí porque es un tema que creo que es más importante de lo que la gente cree. No saben la magnitud de ignorar este tema. Gracias por la invitación y de hecho es un tema que vamos a estar viendo en este en vivo sobre el tema de la violencia política de género específicamente. Y vamos a entrar en retrospectiva. En esta legislatura se aprobó para lo que es la Ley de Violencia contra la Mujer y el Código Penal del Estado, entre otras leyes, la Ley de Violencia Política de Género. Esto está en el Código Penal, en el artículo 331 bis y en la Ley de Violencia contra la Mujer. También está reformado y específicamente habla sobre lo que es el tema de violencia política de género. Y lo que queremos ver, aquí lo estoy leyendo en la ley, en la página del Congreso del Estado, y empieza a manifestar algunos temas en los cuales quisiera primeramente, José Daniel, que me dieras pues tu experiencia que tuviste con esta nueva ley de violencia política de género. Primeramente explícanos qué fue lo que sucedió en tu caso. Mira, lo que sucedió, bueno, de entrada a mí hay algo que me parece sorprendente de esta ley. Empieza, corrígeme si estoy equivocado y lo puede checar la gente en su casa, la ley de violencia política de género comienza diciendo que es toda acción u omisión. O sea, desde entrada puede ser ya cualquier cosa. Puede ser cualquier cosa. Cualquier cosa. Dice que algo así como que denigre, denoste, entonces queda prácticamente a la libre interpretación de qué es violencia política de género, ¿no? Vienen varias conductas y te estoy citando desde la A Sí. hasta la U. A ver. En lo que es la ley de mujeres contra una vida libre de violencia. Entre ellas, las que menciona está en el inciso H, que es difamar, calumniar, injuriar, realizar cualquier expresión. Cualquier expresión. Claro. Que denigre, descalifique a una mujer en ejercicio de sus funciones políticas con base en estereotipos de género, con el objetivo resultado de menoscabar su imagen pública, limitar o anular sus derechos. Esto es el inciso H. Vamos al inciso I. Divulgar imágenes, mensajes, información privada de una mujer candidata o en funciones por cualquier medio físico o virtual con el propósito de desacreditarla, difamarla, denigrarla o ponerla en entredicho en su capacidad. O sea, si tú le dices a una candidata o a alguna persona que ejerce una posición pública que no es apta para ese trabajo por el simple hecho de ser mujer, entras en violencia política de género. Y fíjate, Carlos, es interesante porque con este tema de las cuotas, del tema de paridad obligatoria, si tú, por ejemplo, haces un comentario diciendo, bueno, es que tú estás ahí no porque tú tengas las credenciales académicas o de ideas o de seas parte de un movimiento, o sea, simplemente por ser mujer estás ahí, eso puede tomarse como una calumnia, ¿eh? Sí, es correcto. Te deja entre la espada y la pared donde prácticamente cualquier cosa puede entrar en violencia política de género. ¿Qué fue lo que pasó conmigo? Fíjate, de entrada fue un comentario que yo hice en el perfil de la diputada Mariela Saldívar. Le hice un comentario en relación con el proceso interno de su partido, en ese momento Movimiento Ciudadano, porque estaban en la interna Luis Donaldo Colosio y Samuel García, y yo le pregunto, le digo, oye, pero pues son un partido que se dice muy progresista y muy a favor de la mujer, ¿por qué no hay ninguna mujer en esa contienda, no? Palabras más, palabras menos, ella me contestó, después yo le contestaba, pero yo hice un comentario que fue por lo que el tribunal decidió sancionarme por este delito, que yo le dije, le puse así a la diputada, que lo que ella opinara o no, daba igual al momento de las decisiones del partido, porque ella le responde o le hace caso a los jefes de partido. Esa palabra, jefes en masculino, y ahí viene la interpretación en la sentencia del tribunal,
de sumisión, entonces estoy menoscabando su condición de mujer y... Pero si entramos en ese tema de jefes, pues ahorita el gobernador del estado es un hombre y es el jefe de muchas mujeres, y si llegaran a hablar en un tema de que le comentan es que tu jefe está impidiendo algo, pues entrarías en el mismo caso. Ah, claro, bueno, y el tema es que, pues, bueno, yo soy el primer sancionado en el estado por este Así delito, es. ¿no? Y el problema es que me llama mucho la atención cómo la argumentación de esta sentencia, fíjate, y ahí está, es público, lo pueden ver, todo el mundo lo puede ver. Dice que yo en reiteradas ocasiones he fortalecido los estereotipos de género, por ejemplo, y lo citan ahí, porque yo digo que el hombre debe asumir un papel de proveedor en la familia. Y eso es un estereotipo de género negativo, por lo tanto soy un agresor. O sea, pero es un estereotipo de género negativo para las personas que creen en esa ideología. No, claro, totalmente. O sea, porque para nosotros no es un estereotipo de género mencionar que un varón tiene que proveer a su familia. No, ahora, el problema aquí es que se asume en todos estos temas de género que los estereotipos son negativos y deben de destruirse a toda costa. ¿Por qué? Sí, o sea, a mí me pueden estereotipar de alguna manera y yo puedo estar feliz con ello. ¿Sí me explico? Entonces, bueno, yo hice caso a la sentencia del tribunal. Evidentemente, pues bueno, tengo mi opinión, no diré en contra, sino pues te queda un mal sabor de boca, porque no hay un límite claro de dónde acaba la libertad de expresión y dónde empieza ya la agresión al otro. Y es paradójico que en un estado donde dicen ser los partidos muy feministas, pues los números de violencia de género familiar, feminicidio, no bajan para nada. No. Aprueban leyes y andan apoyando marchas y todo. Oye, compadre, pues no están funcionando tus leyes, ni tus marchas, ni tus movimientos. De hecho, como lo hemos comentado, yo lo he comentado en tribuna, en su caso en el Congreso. De hecho, yo fui el único diputado que voté en contra de esta ley, porque se me hace una ley mordaza totalmente. Y les hemos mencionado nuestros argumentos. Nuestro argumento es que ni aún los millones que le asignan al Instituto Estatal de la Mujer o al Instituto Nacional de la Mujer ha funcionado con estas leyes de género. No han bajado los homicidios, no ha bajado la violencia familiar, la violencia contra la mujer con este tipo de leyes, y todo lo contrario, han estigmatizado en su caso al hombre o a los que estamos totalmente en contra de este tipo de ideologías, porque realmente son ideología porque no tienen un sustento, buscan solamente tapar con un dedo el sol, no buscan la solución real para los problemas que vivimos en nuestra comunidad. Mira, y una de las observaciones que yo tengo a esta ley, que yo también comparto contigo, debe derogarse porque no tiene pies ni cabeza, que no tiene nada que ver, fíjate, y aquí es donde la gente confunde a veces, no tiene nada que ver que yo quiera que esa ley sea derogada con que yo esté en contra de eliminar la violencia contra la mujer, no tiene nada que ver. Yo creo que nadie en su sano juicio estaría de acuerdo que las mujeres sean violentadas, pero esa ley no sirve para eliminar la violencia contra la mujer, no sirve y sí censura a la gente. Mira la controversia que se dio, por ejemplo, en la campaña de Clara Luz, es decir, es una ley que favorece a las mujeres que están en el poder. Exacto, y de hecho vamos a ver en ese punto en específico el Código Penal lo que dice. El artículo 331 bis 7, a quien por cualquier medio, por sí o a través de terceros realice una acción u omisión basada en elementos de género. Para empezar, ¿cómo haces una acción o omisión basada en elementos de género? Para empezar, sí, claro. Que causen daño a una mujer y tengan por objeto menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos, prerrogativas inherentes a un cargo, con excepción de aquellos de carácter electoral, que se impondrá de 6 a 2 años de prisión y 50 a 300 cuotas. Ojo, solo dicen que causen daño a una mujer. O sea, la violencia política en el Código Penal solamente beneficia a las mujeres. En su momento, yo coloqué la iniciativa para que agregáramos mujer y hombre. Y la Comisión de Justicia la desechó. Sí, claro. Entonces, estamos hablando de una ley en la cual yo voté en contra, que es inconstitucional, porque está violentando el artículo 4 constitucional, donde dice que el hombre y la mujer son iguales ante la ley. En estos momentos, en el Código Penal, la ley de violencia política de género violenta el artículo 4 constitucional. Sí, mira, y el tema aquí, te digo porque, pues, bueno,
tomé el curso en el Instituto Estatal de la Mujer. De masculinidades. Sí. Y hice algunas preguntas. Mira, te pongo un ejemplo, ¿no? No, bueno, es que cuando se presentan altos casos de violencia y feminicidios, se inicia la alerta de género. Y yo le preguntaba, bueno, ¿y qué, para qué sirve? O sea, ¿se inician protocolos distintos? ¿Cuál es el cambio real en el accionar de las instituciones? No me supieron decir. Esa es la primera. La segunda es que creo que no tienen claro ni siquiera... Fíjate, las personas que me dieron el curso, como que había cosas que no tenían ni siquiera ellos claros del material que me estaban dando. Por ejemplo, me dijeron, lo que pasa es que hay 2 sexos y hay muchos géneros. Y yo le digo, ¿cómo? No, bueno, es que los roles del... Pues eso no tiene nada que ver. O sea, como que el esquema y el temario está enfocado para promover el tema de la ideología de género, pero las personas del Instituto Estatal de la Mujer ni siquiera lo entienden bien. Pero ahí está ya el material para empezar a promoverlo, pues, abiertamente. Y es algo que tú has dicho muchas veces. Yo también lo he dicho y... Pues, ¿cómo ha llovido? Es fascista el diputado. Sí, claro. Sí, desafortunadamente nos estamos encontrando con una agenda ideológica de género que ahorita lo podemos ver. Ahora ya está en la universidad, van a colocar materias obligatorias en la Facultad de Química, en la Facultad en FACPIA, en algunas otras, creo que en Filosofía y Letras ya está, donde van a colocar materias de género. Pero es algo muy importante lo que acabas de mencionar. En el Instituto Estatal de la Mujer te dijeron que hay 2 sexos y muchos géneros, pero el tema de violencia política de género trata de que ellos deben de suponer, porque así lo menciona la ley, que el concepto de género se debe de relacionar entre la igualdad de hombres y mujeres, claro, no entre muchos géneros. Pero claro, si te das cuenta, ni ellos conocen los mismos términos. No, sí. Y también me he topado que muchas veces al redactar una ley o al querer impulsar una iniciativa, no se están dando cuenta de los términos. Hoy me acabo de dar cuenta que al parecer, no tengo ahorita el dictamen completo, pero se votó en comisiones que todos los servidores públicos tenemos la obligación de tomar cursos de género. Entonces ya es una agenda que nos están imponiendo, porque también eso es muy grave. Te quieren hacer pensar como ellos quieren que pienses. Sí, totalmente. O sea, quieren que haya... A ver, mira, si meter cursos obligatorios de temas de género en una universidad, en todas las caras, si eso no es adoctrinamiento, entonces yo no sé qué es. Precisamente el adoctrinamiento se hace de esa forma. Y no nada más en las escuelas, a través de la ley, a través de los medios de comunicación, las redes sociales también. Ahora, el problema aquí es que no me parece que la sociedad en este momento está consciente del problema que se viene. No tienen idea. No tiene idea. O sea, no tiene idea. La gente hasta se ríe a veces. O sea, yo cuando hice público, por ejemplo, ese tema de mi sanción, mucha gente se rió y le daba risa. Y me decía, no, es que ¿por qué lo haces así? Mira, te doblaron. Le digo, compadre, es que no tienes una idea. Es que, como dicen, hoy te lo hacen a ti. Sí, y claro. mañana, ¿a quién le toca? No, claro. No, ahorita me tocó a mí. Sí, ríete, güey. Nada más que a la próxima que tú... Mira, le pasó al comediante Marco Polo. Me pasó a mí. Hay creo que hay otros candidatos que todavía están con denuncias sobre este mismo tema. Sí, están con denuncias. Ya me acuerdo lo que te iba a decir. En el curso que me estaban dando, hubo algo que me llamó la atención, porque la justificación que hacen de alguna manera para decirte que no choca con el tema de la libertad de expresión, te dicen, bueno, es que México se suscribe a los tratados internacionales y están a la par de la Constitución. Entonces, pues por eso no interfiere con la libertad de expresión. Esa es la argumentación que dan. Es que desafortunadamente también mucha gente no conoce el tema de los tratados internacionales. En ese momento tú no estabas discriminando a la diputada por mencionar que tenía jefes. Es un comentario que hiciste. Pero hay unos eventos, unas convenciones como la CEDAW, que mandan o envían recomendaciones a los países que están involucrados en esos temas. Son recomendaciones que no son vinculantes. Y desafortunadamente los toman como vinculantes. Y aquí lo hacen ley. Y aquí lo hacen ley. A mí me ha tocado ver dictámenes que nos mencionan los asesores de las algunas bancadas, que, oiga, diputado, lo que pasa es que usted, como lo quiere votar en contra, es que esto lo mandó la CEDAW o lo mandó Naciones Unidas con la Agenda Globalista 2030. A ver, esas agendas no son vinculantes.
te hacen recomendaciones, como una recomendación que salió hace algunos días, donde mencionaba que el Estado debe de detener a las iglesias para que pueda avanzar la agenda LGBT, y si una iglesia está en contra de casar personas del mismo sexo o la agenda LGBT, pues la tienen que sancionar o cerrar. Esa es una recomendación que hace Naciones Unidas hacia cualquier estado. Y fíjate que lo interesante aquí es cómo estos movimientos han ido mutando a algo cada vez más invasivo, ¿no? Uh-huh. Yo me acuerdo que hace 10 años, más o menos, el discurso y toda la comunidad LGBT decía, bueno, es que yo solamente quiero que me des el derecho a casarme ante la ley, ¿no? Y ya no me quiero meter... Civil. La unión civil. No me quiero meter con nada. Ok, está bien. Les dieron eso, la Suprema Corte. Pero no están conformes ahora con eso. O sea, quieren más. No solamente quieren acceder a lo que ellos consideran un derecho, lo que ellos digan, ¿no? Uh-huh. Yo quiero este derecho, ok, está bien. La mayoría se los han dado. Pero no nada más quieren eso. Quieren aparte que tú estés de acuerdo. Uh-huh. Porque si no estás de acuerdo, que te sancionen también. Y eso es a lo que vamos con la ley de violencia de género. Que ya no solamente va a ser el tema de la violencia contra la mujer, sino que va a involucrar ahora a todas las personas de la comunidad LGBT. Transgénero. Que sean diferentes o que se autodeterminen como géneros no binarios. En este caso estamos hablando que no se autoescriban como masculinos o femeninos, sino que ellos se manejen como el género que quieran. Ya sabes que hay como miles y millones de géneros. De hecho, yo tengo una respuesta de la CONAPRED donde me dicen que hay un infinito cantidad de géneros. ¿Infinito? Que no es determinado. Y tengo la evidencia. Ay, me dicen ellos que no está determinada la cantidad de géneros. Entonces... ¿Qué es eso? Va a entrar a los grupos LGBT, claro. Y ahí es donde vamos a ver la persecución que estamos viendo ahorita. Y fíjate, es algo muy que raya en la comedia surreal, uh-huh. Porque hace un año más o menos yo hice un experimento y me metí al gimnasio con una peluca y le dije, oiga, pues yo quiero entrar al baño de mujeres, yo me siento mujer. Uh-huh. Se sacaron de onda. Ya me acordé por qué lo hice, porque hubo un caso en un gimnasio Smart Fit, uh-huh. De que un transgénero no lo dejaron entrar al baño de mujeres. Sí. Y el gimnasio sacó un comunicado diciendo que ellos respetaban la identidad de género, uh-huh. De las personas y que no iban a meterse en problemas. Entonces yo fui al gimnasio y le dije, yo quiero meterme al baño de mujeres. No, tú eres hombre. Le dije, no, yo me siento mujer. Se quedaron así pensando y se hablaron a la gerente y todo. O sea, vamos, a lo que voy es que también metes en problemas a los establecimientos y a la gente, porque imagínate que yo llego a un lugar, no me dejan entrar, los pueden sancionar, ¿eh? Sí. O sea, los pueden sancionar a ellos, les pueden cerrar el negocio nada más porque yo quise... Afortunadamente, ahorita en el estado de Nuevo León no tenemos una ley de identidad de género, porque si tuviéramos una ley de identidad de género, ¿cuántos negocios como estos estuvieran en ese problema? Y mira, yo a veces no sé cómo hacer para motivar a la gente en que se ganchen en estos temas. Creo yo que es hasta que más gente caiga ahí. Hasta que más gente caiga ahí, a lo mejor va a tener que caer un político, un empresario o alguien importante para que agarren la onda de este problema. Sobre todo porque consume recursos estatales también. Sí, es claro. Lo que no entiende la gente. Uh-huh. O sea, ahorita estamos rasgándonos las vestiduras porque falta esto, aquello, que no hay dinero. Te voy a poner un ejemplo muy claro y no nos vamos a ir tan lejos. Sí. El Instituto Estatal de la Mujer. ¿Cuál es el presupuesto? Ronda arriba de los 50 millones de pesos al año. Quiero que me digas cuál es el trabajo del Instituto Estatal de la Mujer. El Instituto Estatal de la Mujer lo que tiene que hacer es generar políticas públicas a favor de la mujer y crear todo lo necesario para favorecer a la mujer. ¿Cómo se crean las políticas públicas? A través de investigaciones, a través de encuestas, entonces empiezan a generar. El dinero que va a las encuestas o el que va a los cursos que da el Instituto Estatal de la Mujer. Que me dieron a mí. Exacto. Muchas veces no es directamente del instituto, es directamente de asociaciones, uh-huh. Colectivos feministas que están financiados con nuestros propios recursos, claro. Para dar los cursos de género en el Instituto Estatal de la Mujer. Y eso pasa en el Instituto Nacional de la Mujer. Y fíjate, lo más lamentable de todo esto es que mientras pasa esto, mientras sancionan gente con estas cosas, no baja ni un 1% la violencia contra la mujer real. No baja nada. Y es algo que yo le trataba de argumentar a la persona
que me dio el curso antes de inscribirme y yo fui presencialmente. Le digo, lo que pasa es que, pues sí, todos estos cursos que hablan, aquello, pero ¿de qué manera se está reduciendo la tasa de asesinato, la violencia? Tasa de feminicidios, de violencia. Todas las instituciones deben de regirse y analizarse por métricas. ¿Cuál es la métrica de estos institutos? ¿Cómo lo mides? ¿Cómo mides el resultado? ¿Cómo mides, por ejemplo, todo el resultado de las leyes de género en general? ¿Cómo? Si hasta parece que están contribuyendo a que sea peor. Y fíjate, ¿sabes cuál es el problema? Yo creo que todo este discurso y toda esta agenda, en lugar de hacer que la gente sea empática, lo rechaza. Porque comienzas diciéndole al otro, es que tú tienes la culpa, es que tú eres un machista y tú eres un misógino. Ah, caray, a mí nunca nadie me ha denunciado por ponerle una mano a una mujer encima. No, pero nada más compensar, no sé qué cosa, de tal manera, no, ya eres un machista, un violentador, tienes que deconstruirte. Y aparte, fíjate, oye, hablaba con una persona que anda muy metida en estos temas de género y cuestiones así, y le digo, oye, ya me deconstruí. Y me dice, bueno, ya después de los cursos, dice, ya te deconstruiste totalmente, entonces ahora solamente eres un hombre cisgénero. Oye, no, pues o sea, pues ahora haz de cuenta que eres un X más. O sea, ¿cuál es el punto de la deconstrucción total? Es acabar con la figura masculina de la sociedad. La figura paterna. Es el punto, la figura paterna. Mira, yo no tengo ningún problema y con la comunidad LGBT o con las feministas que quieran argumentar lo que sean, yo no tengo ningún problema. Digamos que en esencia sus causas pues son positivas, pero mira todo lo que hacen y todo lo que generan y cómo complican la solución de las cosas. ¿Por qué? Porque son lamentablemente grupos manipulados a través de las redes sociales que alebrestan a jóvenes adolescentes de escuelas privadas. Y ahora agárrate, porque después de que empiecen los cursos de género en la universidad vas a tener marchas feministas todavía más grandes y más violentas aquí en la ciudad. Como lo que está pasando en la Ciudad de México. Claro. En la Ciudad de México los cursos de género están en la UNAM desde hace mucho tiempo y es lo que quieren pasar hacia acá. Y también específicamente en este tema yo también les comento, o sea, a mí no me importa lo que hagan dos personas, tanto dos hombres como dos mujeres en su vida privada. Cuando a mí me han comentado sobre el tema del matrimonio igualitario, yo lo que hemos estado comentando es que yo no estoy en contra de que vivan juntos, en que estén como pareja, a mí eso no me importa, pero de ahí van a empezar a surgir movimientos como lo que está sucediendo ahorita, que quieren modificar el artículo, creo que es el 25 o el 28 de la ley de instituciones religiosas, donde mencionan que si un ministro de culto no los casa, los discrimina, va a la cárcel y le cierran. Entonces ya estamos hablando de que ya no es, ay, pobrecitos, vamos a dejar que se casen, no, vamos a dejar que tengan su unión civil. No, ya van más allá, hasta llegar a un punto en que ya por cualquier mención que quieras hacer, ya ves lo que se está manejando, la nota que salió en San Luis Potosí, 6 años de prisión por una broma, ¿no? Por una broma. O por mencionar que un hombre que percibe mujer o que es un trans, pues es un hombre, o sea, y eso no lo digo yo, lo dice la biología. Entonces, ¿qué van a empezar a hacer? ¿Van a empezar a censurar los libros de biología? Mira, lo que pasa es que ya estamos en un punto muy lamentable donde la ciencia ya es desplazada por la simple creencia, por las ideologías de las personas, por cosas que agarran en redes sociales, por cuestiones sin fundamento, porque ven un video de YouTube de una chava que dice que el género no existe y que... A ver, son miles de años de historia y evolución humana, la biología no miente. Hemos llegado al punto donde ya lo que pasó con... Fíjate, qué bueno que me acordé de esto. La mujer transgénero de las Olimpiadas que va a entrar ahora a competir, pero en ese mismo evento hay 2 mujeres biológicas que por tener altos niveles de testosterona quedaron fuera. Ilógico. No tiene ningún sentido. Ahora, el tema, y para las personas que están escuchando y están viendo esta transmisión, que pueden pensar que no tiene nada que ver el tema de la cuestión de los géneros con el tema de la violencia política de género, tiene todo que ver. Tiene todo que ver porque es un conjunto de ideologías distintas que las empaquetan en una misma cosa, y si estás en desacuerdo con ello ya
Carlos, fíjate cómo te van poniendo candados por todos lados. No puedes decir nada en redes sociales. No puedes expresarte de un funcionario público. No puedes... Ay, güey, ¿qué vas a Y poder luego, decir? ahora están modificando la ley para que te obliguen como funcionario público a tomar cursos de género. Están modificando las clases en la universidad para que tomes cursos de género. Y todo está mencionando el género. Y va a haber un momento en que ya en la ley va a especificar cuál va a ser el tema de violencia política de género. Al rato van a quitar en un momento dado el tema de la mujer y van a colocar cualquier persona que se sienta con diferente tipo de género. Ah, claro, porque para allá va la situación. Sí, y hablando también de ese tema, otro tema que también va dentro de es la modificación de las actas de nacimiento. El acta de nacimiento claramente dice sexo. Y científicamente no lo decimos nosotros, no lo dice la iglesia, lo dice la ciencia, el sexo no cambia, está en tu ADN. Cuando se une el óvulo con el espermatozoide, se forma un nuevo ser con un cromosoma distinto al de los padres y desde ahí se puede decir qué sexo va a tener, ya sea hombre o mujer, eso no cambia. Pero en las actas de nacimiento están cambiando el sexo, ahí es un error. Si una persona se cree con un género distinto, pues se puede legislar para ver si se puede colocar en un acta de nacimiento el género, pero el sexo no, y eso no se puede cambiar. Sí, mira, el tema aquí es que creo que estamos en una sociedad tan libre que hemos llegado a este extremo. O sea, somos tan libres que ya hay grupos que están pensando en llegar a esta situación. Sí. O sea, es el resultado de la libertad que como sociedad tenemos, y creo que en lugar de aprovecharla, que cada quien pueda hacer lo que quiere, se está complicando más la cosa y se está polarizando la sociedad. Mira, yo me acuerdo cuando yo era un niño, un adolescente, a mí yo veía, por ejemplo, un travesti, no me daba igual, no me importaba, mira, pero ahora con toda esa cuestión de buscar una imposición ideológica, ya se genera choque, se genera polarización, se genera un debate sin sentido entre hombres y mujeres. Porque, y fíjate, esto, Carlos, yo lo he escuchado de cada vez más personas, por ejemplo, que me dicen, una vez que pues me separé de mi pareja porque agarró el tema de feministas. Mira, un amigo me lo platicaba, me decía, lo que pasa, compadre, es que empezamos a tener problemas de la nada, me empecé a decir que era yo un machista y no es que le digo, ¿qué onda? Tenemos 10 años juntos, nunca me habías dicho nada, y ahora que empiezas a agarrar estas cosas resulta que soy lo peor del mundo. ¿Y sabes cuál es el problema? Son ideologías que no mejoran ni la calidad de vida de las mujeres, ni mejoran su estado emocional, ni mejoran su entorno, nada. Simplemente se encierran en una burbuja de radicalismo que no lleva a nada. No, y no hay una solución. No hay una solución, y como tú dices, los datos ahí están. No estamos inventando el hilo negro, no estamos diciendo las mentiras. Te voy a poner un ejemplo muy claro. En el año 2019 se catalogaron aproximadamente como 1060 casos del mal llamado feminicidio, porque yo digo que es mal llamado porque debe ser catalogado como homicidio y como un agravante de feminicidio. Pero pues ahora todo homicidio de mujer es feminicidio. Bueno, fue en el año 2019 1060. Pero hubo asesinatos de niños, arriba de 1600 niños menores, pero eso no sale en las noticias. Sale que murieron o que asesinaron a 1000, y tampoco no aparece en las noticias que más de la mayor cantidad de asesinatos el 90% fue de hombres en todo el año. Sí, mira, aquí hay cuestiones que no se discuten porque no hay interés de convertirlo en agenda. Por ejemplo, no se entiende bien el problema de la cuestión de la violencia. Sí, me queda claro que en el caso de los feminicidios, la mayoría son hechos por hombres, pero los infanticidios, la mayoría son hechos por las madres. Así es, correcto. Por las mismas madres. ¿Cuál es el tema aquí? Y esto es algo que yo he discutido muchas veces, por ejemplo, el caso del tema de violencia de género. Y yo siempre trato de agarrar los ejemplos más extremos para probar mi punto. Hubo el caso de la joven de la Ciudad de México, que la asesinan de una manera brutal, muy lamentable caso de una joven de nombre Ingrid, y me llamó la atención el caso porque la persona que la asesina era una persona que ya tenía una denuncia previa de una expareja por violencia familiar. Esta joven está con él, lo denuncia, tengo entendido, lo iba a denunciar y lo perdona, ¿no? Entonces yo le hacía una pregunta a una persona, decía, bueno, ¿qué puede hacer el Estado o la sociedad para haber impedido eso? Es muy difícil.
si tú tienes, por ejemplo, el caso de la violencia de género, donde la gran mayoría de los casos son hechos por la misma pareja, o sea, ¿por qué estás quemando los edificios y caes? Si esto es una decisión que tú tienes en tu vida personal. O sea, hay vamos, y eso es un tema... Y eso hay que ver los antecedentes, como tú dices, había un antecedente de violencia familiar, a ver, claro. Pero ¿por qué se generó esa violencia familiar? Primero hay que ver si hay un tema relacionado con la drogadicción, el alcoholismo, la situación económica, porque muchas veces a mí me han comentado, y no nos vamos tan lejos, vámonos a San Pedro, que porque no les compraron la bolsa, o porque no les compraron, se empieza a generar una violencia económica hacia el varón, y el varón ¿cómo va a responder? Posiblemente con una violencia a golpes o no sé, algo por el estilo. Y hay que ver lo que hay detrás de esto para ahora sí poder sacar una estadística real y ver que ahora sí el gobierno se ponga a trabajar sobre esos temas. Y créeme que así disminuiría considerablemente el tema, viendo las causas generales y no decir que todo es feminicidio, todo es violencia de género, todo es porque eres un machista. Yo creo que hay que ver todavía más hacia atrás y generar la política pública enfocado en ese tema. Sí, mira, el tema y volviendo a la cuestión, digamos que de la invitación, de la cuestión de la violencia política de género, a mí lo que me llamó la atención es que el concepto es quien intente menoscabar o hacer de menos los derechos políticos de las mujeres. Pero yo le preguntaba a la persona que me estaba dando el curso, le digo, oiga, pero si un ciudadano común que no tiene poder, no tiene un puesto público, hace una expresión con alguien que ya tiene poder, ¿de qué manera le estoy mermando su capacidad de decidir o de...? Porque de hecho tu expresión fue antes de que fueras candidato. Claro. Sí, o sea, no fue como ciudadano. Sí, claro, como ciudadano. Y a eso también voy. No entiendo porque la ley estatal electoral no contempla, hasta donde yo sé, la violencia política de género. Lo contempla el Código Penal y lo contempla algunas otras leyes, lo contempla la Constitución, pero tiene que haber una ley secundaria. Es que ahí hay un tema que queda medio en una laguna, pues, porque el tema, a ver, la violencia política de género está en el tema del Código Penal. Está en el Código Penal, en la ley de violencia contra la mujer y en la Constitución del Estado. Ok, pero no como ley electoral. No como ley electoral. Entonces, ahí para mí es más grave eso. Para mí es gravísimo, porque entonces el delito de violencia política de género ya no está sujeto nada más a un proceso electoral, está sujeto a todo el tiempo. Y de hecho en la sentencia que a mí me da el tribunal me dicen que debo abstenerme de volver a cometer esa conducta, porque si no, la sanción es peor. Digo, yo no soy abogado, pero tendríamos que analizar tu caso, porque si no hay una ley electoral, no sé si el reglamento que expidió o la convocatoria que expidió la Comisión Estatal Electoral lo incluya, pero aún así no hay una ley que prevea eso. El tema ahí fue que el partido político no me apoyó como debió haberme apoyado en la cuestión de la apelación de ese tema. Yo consulté con ellos cuando llega la sentencia ahí al partido y les pregunté que qué iba a pasar, cómo venía la sentencia. Me dice, no, vamos a apelarlo. Dije, está bien, yo confié que lo iban a hacer, no lo hicieron. Ya para cuando me di cuenta había pasado. Porque hubo otros actores políticos que sí ganaron. Sí, claro, pues Samuel lo perdonaron de ese tema. Que, a ver, muy seguramente la mayor parte de los casos, cuando lleguen a una autoridad judicial superior, los van a desechar, porque no tiene sentido esta ley. Bueno, hubo uno que no desecharon, pero porque como fue un caso federal, sí. ¿Cuál, de Noroña? El de Noroña. Pero el de Noroña, en tu caso, el tribunal estatal fue el que te dio la sentencia. En el caso de Noroña fue el Instituto Nacional Electoral. Ya. Entonces, habría que ver el caso específicamente, habría que sentarse a ver el caso, porque dentro de lo que yo creo, vuelvo a decir, no soy abogado, tendría que analizarlo con algún abogado en lo electoral y un abogado penalista o que vea específicamente el caso. Para mí, tu caso, yo creo que se hubiera quedado sin materia porque no está dentro de la ley electoral. Si en su momento hubiera sido un caso de denuncia penal, y aún así tendría que cubrir los ciertos elementos que acabamos de mencionar en el Código Penal, y lo dudo mucho. Oye, Carlos, pero imagínate que una persona
caiga a la cárcel enseguida de gente que le ha cortado la cabeza a otra persona, gente que ha matado a un niño, gente por poner algo. Es que a eso vamos. Imagínate. A eso vamos con el gobierno de izquierda con el que estamos viviendo. Porque si te das cuenta, para los legisladores de izquierda es más importante la infancia trans, el matrimonio igualitario, el aborto, cuando el campo está totalmente destrozado. Quieren energías limpias cuando los tractores en el campo funcionan con diésel. Estamos viviendo una situación económica fatal, pero esas no son las prioridades. Fíjate, la prioridad es meter a la cárcel a aquel que no esté de acuerdo con la ideología de género. Fíjate, a mí me llama la atención y porque vi la noticia en la mañana, que Oaxaca ya consideraba los concursos de belleza como violencia de género. Fíjate qué paradójico que en el mismo estado, donde los usos y costumbres permiten la venta de niñas menores de edad, eso está bien, ¿sí? Eso no hay problema, pero un concurso de belleza es violencia de género, aunque sean personas mayores de edad, en pleno uso de sus facultades y que estén de acuerdo con eso, no tiene ningún sentido. El tema... Yo quisiera pensar también si quitaron también las edecanes de los centros, eso porque también eso es violencia de género. Digo, porque va en el mismo rubro. Entonces, sí, claro, claro. Deberían de eliminar también todo eso, porque están violentando a la mujer en ese momento. Estoy seguro si ya está regulado, pero algunos eventos, por ejemplo, recuerdo el tema del F1, que quitaron las edecanes. De hecho, se estaban quejando porque era un buen ingreso que tenían, y lo quitaron porque un grupo de otras mujeres que evidentemente no iban a participar ahí, se molestaron, y pues bueno, quisieron... Y fíjate, eso es lo más interesante, cómo... Bajo esta ideología, yo puedo impedir que un tercero pueda ejercer un derecho. Como el tuyo de votar y ser votado. Sí, claro, por supuesto. ¿Y sabes qué es lo peor? Fíjate, volviendo al tema de la administración. A mí me sancionan por una expresión que yo hago a una publicación de la diputada. Pero ella no me denunció. Me denunció un tercero. ¿Que no sabes ahorita quién es? Que, digo, sé quién es, o sea, es un hombre, pero, o sea, y me da igual. Yo sé que fue un tema político. Entonces, aunque yo pueda estar bien con la otra persona y me diga, ¿sabes qué? A mí no me afecta, no me agravia, aún así me pueden sancionar. Porque ¿y sabes cuál es la justificación de esto? Esto está de miedo. Porque la ley concibe que las mujeres como género es un... ¿Cómo como un colectivo. Sí, como un colectivo, como un bien público. O sea, literal, si le haces algo a una... Se lo haces a todas. Cualquiera te puede denunciar. Como los lemas que están manejando ellos. Sí. Ok, tenemos ahorita violencia política de género. ¿Qué ley viene después? Va a venir otra, y otra, y otra, y otra, y otra. Pues sigue la ley de violencia de género, sigue la ley de identidad de género. Claro. No dudes que el aborto también venga. Y entre la ley de infancias trans, que ya se legalizó en Jalisco, en la Ciudad de México. Infancias trans, que es increíble o sea, un niño, fíjate, bueno, volviendo al tema de Oaxaca, un niño no puede comprar un refresco porque trae azúcar y está mal para su salud, pero sí le puedes poner hormonas para que cambie de qué. Es que es una agenda globalista que ya está llegando y se está permeando en todos los estados de la República, aun cuando los partidos que se dicen de derecha lo están apoyando. Sí, pero es que no hacen nada. Mira, yo creo que son cobardes, y eso es algo que yo te lo reconozco, Carlos, porque pues tú lo ves en el Congreso, es un montón de cobardes. Porque muchos diputados han de estar de acuerdo con lo que dices. Muchos. Pero en las votaciones todo, no quieren decir nada. ¿Por qué? ¿Qué van a decir de mí? Ese es el problema, que ni siquiera son una mayoría, pero le hacen creer a la gente, a la sociedad y a los mismos representantes que son una mayoría. Y ahí es donde está, ahora sí, la lucha cultural. Y más gente tiene que sumarse, porque si no se suman, este tema nos va a acabar, nos va a consumir más recursos. Imagínate tú ahorita que no hay medicamentos en muchos centros de salud, pero si legalizan el aborto va a tener que haber partidas presupuestarias para hacer procedimientos abortivos. Sí, porque van con el tema de aborto gratuito, pues es gratuito para la persona que se lo va a hacer. Claro, claro. Pero lo que ellos no saben es que un aborto en el Seguro Social cuesta alrededor de 25,000 pesos. Yo tengo las cifras que me dio el Seguro Social. Cuesta lo mismo que un parto.
Entonces, lo mismo que un parto. Un aborto cuesta lo mismo que un parto. Y fíjate, el tema aquí es que si tú hablas del tema, si tú, y fíjate cómo se pega una cosa con otra, está el tema del aborto, tú hablas, oye, no estoy de acuerdo, estás en contra del derecho de las mujeres, entonces es violencia de género. No, y te voy a comentar algo, cuando coloqué la iniciativa para derogar todas las leyes de violencia política, el norte publicó diputado en contra de leyes pro mujer. Yo Sí, en ningún momento mencioné que yo estoy en contra de las leyes a favor de la mujer. Estoy en contra de las leyes de género. Pero ellos, con su discurso de su agenda, están colocando leyes pro mujer. Sí, es que hay un tema de lenguaje Sí. que es muy importante. Y mira, es paradójico que los mismos grupos que te quieren echar a la Guardia Nacional si patean un perro, están a favor del tema del aborto. Sí. O sea, tenemos este grupo de ideologías que están infectando los partidos políticos, están infectando los gobiernos, están infectando las escuelas y las universidades, y no veo que haya mucha gente luchando contra ello. Ahorita que dices eso muy importante, ¿no ves que hay mucha gente luchando cosas? Desafortunadamente tú sabes que competimos para tanto tú competiste a nivel local para la alcaldía como yo para una diputación local, no se nos dieron los números. Ahora entra un Congreso nuevo. ¿Cómo ves tú al Congreso de Nuevo León en el tema de la batalla ideológica, en el tema de lucha contra la ideología de género? Yo creo que ni le entienden el tema. Eso es lo que creo. Creo que no le entienden el tema. Creo que va a haber presión de parte del partido político Movimiento Ciudadano para impulsar estas leyes de género. Va a estar interesante a ver de qué manera van a votar los diputados, las nuevas bancadas, que se va a quedar entre PRI y PAN la mayoría. Pero va a ser interesante ver si ceden a la presión de lo políticamente correcto o si defienden ese tema. En esos temas, en el 2021, primero de septiembre inició la nueva legislatura, hasta el 2024. Iniciativa de identidad de género, ¿se aprueba o no se aprueba? Yo creo que sí. Ok. Iniciativa de el aborto. Yo creo que no. No se aprueba el aborto. Yo creo que el aborto no. Yo creo que el aborto va a ser la última. Okay. Yo creo que la del aborto va a ser la última. ¿Por qué? Porque fíjate, es que estos grupos son muy perversos. Ese tema de identidad de género. Si tú le dices a una persona, oye, ¿estás de acuerdo que cada persona exprese conforme su personalidad, el género que más le plazca? La mayoría te van a decir que sí, se los planteas de esa forma. Ok. Pero si les preguntas, oye, ¿tú estás de acuerdo que tu hija entre a clases de boxeo, pero se suba al ring con una mujer transgénero que era hombre, pero se percibe como mujer? Y que entre al mismo baño a cambiarse. Sí, y entre al mismo baño a cambiarse. No, pues no, compadre. Es lo mismo. Es lo mismo. Sí. Es exactamente lo mismo. Eso es lo que están aprobando. Pero está de alguna manera enmascarado en todo un lenguaje muy engañoso para que se escuche bonito. O sea, y bueno, este tema, bueno, Agustín Laje lo menciona mucho. Bueno, no dicen aborto, es interrupción legal del embarazo. Interrupción legal del embarazo. Y así se van a ir. Y hay cosas absurdas como lo de este influencer británico que se operó y dice que es transracial, que es coreano no binario, ¿no? O sea, ¿cuál es el límite? Ok, y viendo el tema de identidad de género, todavía vamos más hacia allá. Van a querer después que el Estado, a través de la Secretaría de Salud, les pague sus operaciones. Como en la Ciudad de México, ¿no? Como en la Ciudad de México en algunos casos. Claro. Sí, porque de ahí, si das acceso a una nueva identidad, por ende, les tienes que dar acceso a un sistema de salud para esa nueva identidad. Correcto. Y tienes que cubrir sus gastos para que puedan ser cubiertos sus necesidades de salud, porque ellos ya le estás generando una nueva necesidad de salud, pero la verdad uno sabe que es un capricho. Sí, claro. Pero es una para ellos. No, ya, aparte, mira, se inventan cifras y datos que no tienen pies ni cabeza. No, es un problema de salud pública. ¿Cuál problema de salud pública? Un problema de salud pública es el COVID, la malnutrición de los niños. Te voy a dar un dato. 2019, hubo 25,000 matrimonios en el estado de Nuevo León. ¿Cuántos matrimonios entre personas del mismo sexo? 260. Sí. Nada, 0.7%.
los cambios de identidad en el acta de nacimiento desde el 2017 a la fecha. Hubo solamente alrededor, creo que 200 casos. Es el 0.00007% de la población. Claro, totalmente. Estamos haciendo políticas públicas para una minoría. Mira, y fíjate, a lo mejor para algunos grupos conservadores lo que voy a decir le puede parecer muy liberal, pero a mí me da igual lo que hagan. A mí me da igual. A mí lo que sí me molesta es que forzosamente, mira, más allá de que quieran que pienses como todos estos sectores feministas, de los grupos de identidad de género, es que construyan leyes para obligarte y que si no estás de acuerdo se te penalice con cárcel. Eso ya es la locura total. Y desafortunadamente muchos legisladores no se dan cuenta del tema, no lo conocen, no les saben el tema. Mira, no le entienden, no les parece una prioridad. Y no se quieren meter. No, porque les da miedo. Usted es lo que te digo, son cobardes. Es cobardía. Es falta de voluntad política, de cobardía, pero creo yo que lo principal es que no le entienden el problema. No le entienden. O sea, no tienen idea cuáles son las consecuencias de alguna manera avalar todas estas cosas. ¿Cómo es posible que, fíjate nada más, digo porque volviendo al tema de mi sanción, ¿cómo es posible que el marco teórico para sancionarme, es decir, que soy un hombre misógino porque fortalezco estereotipos de género? Eso está malicísimo, pero yo sí puedo decir que me siento como mujer y tengo que recibir derechos y abrirme puertas. ¿En qué mundo? Lo más grave es que funcionarios públicos que crearon una línea del metro donde fallecieron muchas personas pueden postularse al 2024, y tú que mencionaste que una diputada tenía jefes, no puede ser postulado. Fíjate, para un cargo público. Ese tema es algo que yo lo voy a pelear. Yo lo voy a pelear como se pueda. Me parece algo que no tiene ningún sentido. Y mira, no nos hagamos tontos. Esto lo hacen simple y sencillamente para desviar el discurso público a temas menos relevantes, tratando de ocultar lo que verdaderamente importa. Es así de sencillo. Borrego, tenemos un minuto para despedirnos. Muchas gracias por haber venido. Esperamos hacer más entrevistas. Y te vamos a seguir invitando para seguir platicando sobre estos temas que son bastante importantes. Y un mensaje para los que nos están viendo ya en este minuto que nos queda. Pues bueno, Carlos, gracias por la invitación. Creo que es un tema que no deben dejarlo pasar. Necesitamos interesarnos todos, no nada más. A mí me afectó en lo personal, pagué 10,000 pesos de multa, tuve que ser forzado a tomar unos cursos, tuve que hacer una disculpa pública por todo esto. Les puede dar risa, pero no es tan gracioso cuando les pasa a ustedes, tomando en cuenta que les puede quitar el tema de la multa, un sustento para su familia, pagar servicios públicos, tiempo, un daño moral, un daño moral. Así es. Porque yo voy a caer a un registro de violentadores de género por eso. Así es. Este tema no puede pasar desapercibido en la agenda pública. Necesitan interesarse, investigar y darse cuenta de la gran farsa ideológica que nos quieren vender. Hecho. Eso. Muchas gracias, Daniel. No, Carlos, gracias. Estamos a la orden y seguimos en nuestras redes sociales. Vamos a seguir invitándolos a nuevos videos con otras personalidades. Muchas gracias y que pasen buena noche.